Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueit. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Queridas auditoras, queridos auditores, muchísimas gracias por estar con nosotros una temporada más en Escaparate. Ya estamos en el 2026, domingo 4 de enero, 2026. Querida Camila González, que rápidamente, cada día más, se acerca a ser mamita. Va a ser mamita pronto, a fines de mes, pero todavía está controlando y dirigiendo técnicamente nuestro Escaparate. Un beso enorme para ti, querida Camila González. Saludos a Chile y el mundo en las distintas plataformas que nos escuchan, entre ellas Spotify. Y estamos listos con nuestros panelistas e invitados para colaborar. Por lo menos la intención está de aportar al pensamiento crítico. Miren qué interesante esta reflexión que encontré en redes sociales para iniciar el 2026. La pobreza no es un error. La pobreza es un plan. Escucha esto sin miedo. Ni un ser humano nace pobre. Nace en un planeta lleno de comida, agua, tierra y espacio. La naturaleza nunca te negó nada. La vida nunca te cobró nada. Entonces, pregúntate, ¿cómo es posible que exista pobreza en un mundo que produce más de lo que necesita? La respuesta es simple, porque alguien decidió poner precio a todo, al alimento, al agua, a la tierra, a tu tiempo, a tu vida. No eres pobre porque no trabajas duro. No eres pobre porque no eres inteligente. No eres pobre porque te falta algo. Eres pobre porque el acceso está bloqueado. Y el bloqueo se llama dinero. Y antes de que digas, pero sin dinero nada funciona. Mira a tu alrededor. La tierra produce comida sola. El sol produce energía sola. La tecnología puede alimentar ciudades enteras sin intervención humana. Las tiendas tiran toneladas de comida todos los días. Las ciudades están llenas de casas vacías. ¿De verdad crees que falta algo? No falta nada. Sobra todo. Lo único que existe es una barrera artificial que decide quién accede y quién no. Eso es la pobreza, una distancia inventada entre tú y lo que ya existe. ¿Y por qué esa distancia se mantiene? Porque un pueblo que vive al día, cansado, distraído, preocupado, no cuestiona, no ve, no despierta. La pobreza no es un fallo del sistema, es la herramienta que lo mantiene vivo. Piénsalo bien. Si la mayoría entendiera esto, el sistema no podría sostenerse ni un día más. La pobreza no se creó para castigarte, se creó para controlarte. Piénsalo. No he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos comenzando un nuevo año, es decir, un nuevo año administrativo, comercial y también cinematográfico. Pero yo quiero agradecer a mi querido amigo César Abueit, en primer lugar por la posibilidad que me da de tener este pequeño espacio, y en segundo lugar porque creo que cerrar el año 2025 necesariamente hay que hacerlo con un homenaje a Brigitte Bardot, una figura sin duda señera de lo que fue el cine europeo en particular, a partir más o menos, o sea, desde mediados de los años 50. Ella había nacido en 1934, acaba de fallecer a los 91, pero se retiró del cine cuando tenía 40 años, en un buen momento. Nunca ocultó el hecho de que estaba envejeciendo. De hecho, las fotografías a partir de un cierto momento presentaban una mujer bastante ajada, arrugada como una pasa, y sobre todo que seguía adelante con sus campañas de defensa de muchas cosas. No voy a referirme al aspecto político en este momento porque no es el caso. Simplemente quiero decir por qué tuvo este tremendo éxito Brigitte Bardot. Y Dios creó a la mujer es una película que remeció realmente las carteleras. Aquí en Chile se estrenó, en ese tiempo había una triple posibilidad. Esta era mayor de 15 y más que nada porque aparecía completamente desnuda. Ese era el gancho que tenía para la mayoría de los espectadores, sobre todo masculinos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la actriz, cuando uno la ve, la nota que está muy marcada por el director. René Radim, cuando se casó con ella, cuando, digamos, fue su pareja, decidió hacer de ella un símbolo sexual y lo consiguió. Ya a ese punto Brigitte Bardot había participado en 17 películas, o sea, no era una desconocida de la pantalla, pero pasó a ser ese símbolo que además no solo fue símbolo de belleza, con sus 90, 60, 90, con sus 55 kilos, con su 1,66 m, lo que le hacía parecer como una muñequita así sexy, sino que también por su manera de actuar. Representaba una forma de liberación femenina que se anticipó bastante a los tiempos. Se casó 4 veces, dicen por ahí que tuvo 100 amantes, o sea, ¿qué significa eso? Hombre que le gustaba, hacía el amor con él.
no se hacía mayores problemas. El único hijo que lo tuvo con Jacques Charrier, lo abandonó de inmediato porque dijo que ella no se sentía madura como para cuidar a un niño, y dijo incluso que lo había sentido como un tumor que había tenido durante el embarazo. O sea, haciendo una serie de declaraciones que para ese tiempo estaban realmente muy fuera de la norma, y sobre todo la norma de Hollywood. Tener el caso de Marilyn Monroe como terminó también, ¿no? Y quiero recordar simplemente, porque se me acaba el tiempo, que hubo una película de Louis Malle, el gran director francés, Vidas privadas o Una vida privada, año 1962, en el cual Brigitte Bardot interpretó de alguna manera a sí misma, una actriz que se hace famosa por su comportamiento personal, porque lo refleja dentro de las películas, y que al final, lo puedo decir, no soy spoiler en este sentido, termina en un suicidio. Trabajó en esta película con Marcello Mastroianni, probablemente alguno de ustedes lo recuerda. Era una película en colores y la mayoría de las que había hecho eran en blanco y negro. No tengo más tiempo. Lo único que puedo decir es que Brigitte Bardot marcó una época, la sigue marcando y siempre va a seguir existiendo dentro del inconsciente colectivo, no solamente de los cinéfilos, sino que de todo el mundo occidental. Será hasta la próxima. Escaparate. Pensamiento crítico. ¿Quién es Lev? Es el protagonista de una novela publicada hace muy poco tiempo, menos de un mes diría yo, por el psicoanalista psiquiatra chileno Gabriel Duques, de la editorial Forja, que se llama El psicoanalista desnudo. Un tipo tremendamente complicado, pero bueno, no nos adelantemos tanto. Dije que es un psicoanalista y psiquiatra, el autor de esta novela, El psicoanalista desnudo, Gabriel Duques. A propósito, Gabriel, bienvenido a Escaparate. ¿El psicoanálisis para qué sirve? Para que yo me conozca profundamente, para darme elementos de cómo soy, de qué siento, qué percibo en forma interna, y que esos elementos me ayuden a mejorar mi vida. Ahora, ¿va a ser sinónimo de conocerme que yo mejore mi vida, o puedo tener simplemente los elementos pero no saber cómo hacerlo? ¿Qué pasa ahí con el psicoanálisis? Antes de entrar de lleno digo, esta novela, El psicoanalista desnudo, querido Gabriel Duques, bienvenido a Escaparate. Hola César, hola a los oyentes de Escaparate, encantado de estar con ustedes. Mira, el psicoanálisis es una técnica de psicoterapia que presupone, por decir de alguna forma, la existencia de un inconsciente, es decir, de ciertos impulsos y ciertos afectos que la persona no conoce y que de alguna manera determinan la forma de funcionar de la persona. Entonces, hay muchas personas que permanentemente van tropezando con la misma piedra en distintos momentos de su vida y que no logran darse cuenta qué es lo que les sucede, por qué siempre repiten conductas que en el fondo son medias destructivas con ellos. Entonces, el psicoanálisis lo que pretende, a través de los sueños, los actos fallidos, la asociación libre, es ir a explorar esos impulsos que están como escondidos, que nos hacen un poco no dueños de nosotros mismos y que de alguna manera determinan de repente en algunas personas ciertos niveles de infelicidad o de malas decisiones perjudiciales a la gente. Es una terapia de alta frecuencia en general y que tiene que ver con los descubrimientos de Freud hace 120, 130 años, que empezó a hablar del inconsciente. Entonces, por ejemplo, los actos fallidos, los sueños, son una expresión directa de repente de deseos o impulsos más reprimidos, pero que son sumamente importantes de conocer para poder administrarlos mejor. Gabriel, ¿tú crees hoy día sigue estando plenamente vigente Freud, o hay que cuestionar alguna cosa de él? Para ti, por lo menos. Bueno, después de Freud han existido muchos otros psicoanalistas que han avanzado en Freud como que descubrió la parte de arriba del iceberg, una parte, y después otros psicoanalistas muy talentosos de distintos países del mundo han seguido desarrollando teoría y afinando el psicoanálisis. Yo no tengo la menor duda de que el psicoanálisis es una herramienta muy poderosa cuando está bien indicada. En algunos tipos de personas puede ser una solución y una ayuda muy útil. ¿A qué tipo de persona? Un perfil que tú me digas, y el típico. O sea, por ejemplo, las personas que tienden a repetir permanentemente los errores, por ejemplo, que no pueden establecer relaciones de intimidad, entonces que parten muy bien
y con el transcurso del tiempo la relación de pareja se deteriora, estos parten de nuevo y de nuevo no les funciona. O personas que tienden, por ejemplo, a hacer permanentemente malos negocios, siendo personas muy inteligentes a veces, cometen errores, ¿no? Tal vez también algunas personas que han sufrido traumas en su infancia, que son muy determinantes en la conducta de las personas. Entonces, ir a explorar un poco de qué manera los traumas del pasado siguen estando presentes en la vida de las personas ayuda mucho. Y además, como se trata, como te dije, de una terapia de alta frecuencia, al cabo de un tiempo el paciente empieza a decir, bueno, a ver, Gabriel me diría esto, es como decir, como de alguna manera como que introyectara o incorporara un pensamiento distinto de una persona diferente, una visión distinta de sus mismos problemas. Y esa posibilidad, mientras más visiones tiene una, más amplio en la posibilidad de pensar en las cosas que uno hace, en la conducta, más posibilidades tiene uno de tomar buenas decisiones en la vida. Dime una cosa, el psicoanálisis, Gabriel Duques, autor de esta novela que vamos a conversar ya de Editorial Forca, que se llama El psicoanalista desnudo, ¿el psicoanálisis lo puede realizar solamente un psiquiatra o puede ser un psicólogo, un terapeuta, no sé? O sea, en Chile, digamos, para ser psicoanalista uno tiene que ser o psicólogo o psiquiatra, y es una formación aparte, digamos, hay que capacitarse en eso. Son como 4 o 5 años de estudio y de supervisión y de análisis propio también. La cosa, como una especialidad, por decirlo de alguna manera. Te iba a decir la cosa fácil que uno escucha, mira la diferencia, cuántas veces, uno mismo lo ha dicho, cuántas veces uno ha escuchado que dice, mira, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que uno te puede dar remedio y el otro no. Sí, bueno, yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, entonces efectivamente yo de repente si veo a un paciente que tiene un trastorno de pánico, que está muy angustiado o que no o que tiene una depresión muy severa, evidentemente que voy a usar medicamentos, pero una buena salud mental se basa, por un lado, en un buen equilibrio biológico a través de los tratamientos farmacológicos, por decir, pero también el mayor entendimiento posible de lo que a uno le pasa. Entonces, es como que se apoyan los dos pies, una buena terapia por un lado, y por otro lado, si es necesario, ayuda farmacológica también. Yo no sé si es importante, pero ¿eres tú el protagonista entonces de este libro? Porque claramente aquí en este libro el psicoanalista desnudo es un psiquiatra, es un psicoanalista, y yo tengo toda la sensación que eres tú. No, mira, lo que pasa es que a mí me acomoda mucho escribir desde ese lugar, porque me permite reflexionar sobre temas que a mí, digamos, a todas las personas durante la vida le van tomando ciertos temas. En un momento un tema, después a los años más adelante es otro tema. En un momento puede ser las relaciones de pareja, la vejez, la crianza de los hijos, el divorcio, la enfermedad. Entonces, a mí me gusta escribir porque de alguna manera me permite reflexionar. Entonces, yo creo los personajes y esto lo hago hablar o interactuar entre ellos. El doctor Lev, a diferencia de... A nosotros nos gusta andar en bicicleta y en eso tenemos, por ejemplo, una similitud. Pero el doctor Lev es un personaje muy solo. Yo lo construí como un hombre bastante solo, con un trauma muy importante, que de alguna manera también hace eco, digamos, y lo tiñe a él, con una manera de ver la vida. Y lo hice muy solo porque las familias en general tienden un poco a amortiguar los avatares, los sinsabores de la vida. Entonces, este personaje, el doctor Lev, que es un psiquiatra solo, que es muy reflexivo, una especie de antihéroe, está muy desvalido, por decirlo de alguna manera, muy frágil. Y eso también es muy interesante porque la gente tiende a pensar que los psicoanalistas saben todo y tienen toda su vida resuelta, y la verdad de las cosas es que no es así. Entonces, no, aquí queda claro, en la novela eso está sumamente claro, por lo menos. Sí, claro. La idea es mostrar a una persona. Ahora, para ser un buen terapeuta, como es el doctor Lev, que es el protagonista, tiene que ser un hombre sensible. Y un hombre sensible es un hombre que sufre también en la vida, que lo pasa bien, lo pasa mal, se pone triste, se pone alegre, porque para poder entender al otro, verdaderamente hay que poder sentir por el otro, y eso tiene que ver mucho más con los afectos, con las emociones, que con el intelecto. No se trata de alguien que está sentado atrás del diván interpretando cosas teóricas muy aceptadas, si en el fondo no siente la pena, la alegría,
el desamparo. Pero eso está bien, querido Gabriel Duque, se reitera autor de esta novela, El psicoanalista de nuevo. Pero a mí lo que me pasó al leer tu libro es que sentí que, Sí. por mucho que tú me digas que es muy sensible, sentí que, pues que no quiero contar en la novela, pero algo, que él estaba como sin elementos para tratarse a sí mismo. Como que no tenían elementos para decir, a ver, me está pasando esto, tengo que aplicar. No, sentí que era como cualquiera de nosotros, digamos. Entonces, pero hasta era un autoanálisis, cuestiónate, aplica algo de lo que tú sabes. Como que yo quería decirle eso a Lev, que es el protagonista. Bueno, lo que te estaba comentando con respecto a la soledad, yo lo quise construir así, y te estaba comentando también que de alguna manera eso permite que el lector se identifique con el doctor Lev, con el cual como que hace un pacto, por decir de alguna manera, y va mirando junto con el doctor Lev desde la subjetividad del doctor Lev, de lo que él va viendo, cómo es un psicoanálisis, cómo piensa en la mente un psicoanalista, y eso le resulta muy atractivo al lector, pero al poco andar el lector empieza a preguntarse por cosas propias, como lo que tú me acabas de decir, y entonces de alguna manera también deviene un poco impaciente. Ahora, dicho eso, digamos, la profesión del psicoanalista es una profesión bastante reservada, donde la familia queda excluida, y entonces me contaba un colega que se compró una novela y se la regaló al papá. Le dijo, papá, toma, tú que nunca has entendido muy bien en qué consiste mi oficio, lee la novela y la vas a entender. Entonces, claro, en un plano yo creo que ilustra muy bien cómo funciona un psicoanálisis, cómo funciona un psicoanalista, pero en un plano más profundo yo creo que uno lo lleva a reflexionar sobre cosas propias. Yo creo que en cierto sentido el hecho de que el doctor sea frágil y que si bien de repente puede desesperar un poco al lector, yo creo que permite que haya una sintonía muy grande entre el lector y el doctor Lev. Y yo creo que ese es un mérito de la novela. Ahora, cuando tú me preguntáis por qué escribo, mira, escribo porque me gusta, primero me gusta escribir, me entretengo, pero básicamente porque me permite reflexionar. Mira, Vargas Llosa dice que él decía que escribía porque permitía recrear mundos completamente aparte, donde las personas no tienen acceso, entonces que a través de la literatura tú puedes vivir en otra época, en otro lugar, y eso, según él, le permitía a uno como pasear un poco los sinsabores de la vida. En el caso mío yo escribo al revés, escribo como desde adentro hacia afuera, es porque hay ciertos temas que a mí en lo personal me interesan, y entonces todo es función de esto, está como en función de recrear escenarios, por decir de alguna manera, que me permitan a mí reflexionar sobre temas que podrían, por ejemplo, interesarme en un momento determinado de mi vida, y que son en general temas universales, ¿no? ¿Y por qué uno elige detalles como esto? A propósito que el presidente electo José Antonio Kast tiene su moneda chica mientras prepara llegar al gobierno en marzo, lo tiene en la calle La Gloria, que es precisamente en la calle La Gloria donde se desarrollan algunos episodios de esto. ¿Por qué uno elige ese tipo de esto? ¿Simplemente al azar? ¿Porque vives por ahí? ¿Porque cerca? ¿Por algo conocido, no? Es muy buena la pregunta, fíjate. Bueno, mira, dos cosas. Esta cuestión funciona, como la escritura funciona un poco con algo que en psicoanálisis se llama hechos seleccionados, que es, supongo, es como un fotógrafo que está parado frente a un edificio, hay 50 ventanas, y el fotógrafo elige de repente una ventana y en esa se queda. Digamos, uno tiene que como que seleccionar algo que le llame la atención, que tenga como un valor, tener la capacidad de notar que esa ventana es un poco diferente al resto y desarrollarla. En el caso de la gloria, la palabra gloria, la calle La Gloria, pero la palabra gloria tiene también una connotación de éxito, de éxtasis, y ahí se desarrollaba particularmente un tipo de actividad de uno de los protagonistas de la novela que tenía mucho que ver con la gloria. Entonces por eso elegí esa calle, digamos. Perfecto. ¿Y los personajes te fueron saliendo solos o antes de sentarte dijiste ya, vamos a ubicarnos por acá, por allá, por esto, para esto necesito una mujer, para esto necesito a esto, o fueron pidiendo entrar? Mira, más me tiendo a inclinar por la segunda opción que tú dices. En general yo lo que tengo de repente son temas que me interesan, como te dije, y voy avanzando un poco, casi negociando con los personajes. Ahora, cuando uno crea un personaje,
tiene que ser muy cuidadoso porque el personaje no tiene que tener una relevancia en la novela, ¿no? Uno no puede llenar la novela de personajes que le van sirviendo pero que luego van desapareciendo. Yo a diferencia de otros escritores no tengo ni cerca delineado el final cuando empiezo a escribir, así que me dejo un poco llevar y de repente los personajes se me arrancan y se van por otros caminos, y es muy probable que la idea original que tenía, por ejemplo, del psicoanalista desnudo no es para nada exactamente igual a como finalmente terminó la novela. Así que igual ahí eso es entretenido porque es como un misterio, ¿no? Es como que yo también voy leyendo la novela que voy escribiendo. Y cuando tú ya está a la venta y todo lo demás, tú piensas, dices, estos son todos personajes que han pasado por mi diván, ¿o no? ¿O no es así? No. Yo te diría más bien que son como mosaicos, son como, por ejemplo, puede aparecer un sueño de mi pareja, de repente puede aparecer alguna vivencia que me contó un amigo, y de repente ocurre que los amigos ya no quieren contarle nada a uno porque tienen miedo que aparezca. Ya, pero tuviste la tentación de traicionar eso, ¿o no? Un poquito. Mira, cuando escribo trato de no ponerme censura, porque si tú escribes y la censura sale como, o sea, me dejo llevar cuando escribo, y después de haber escrito de repente puedo, por ejemplo, censurar algo, o además yo estoy metido también en un taller literario donde cada uno trae un texto toda la semana y también nos vamos de alguna manera, vamos todos opinando, y también como uno tiene ciertas distorsiones en la manera que ve el mundo, uno ve el mundo desde la subjetividad de uno, que no es la de otro. Entonces cuando de repente uno presenta un texto y le dicen no, esto es exagerado, o esto no es exagerado, o esto está mal, o acá estás poniendo mucho, acá estás poniendo poco, entonces uno se va, sirve mucho porque uno se va un poco autorregulando también. Entonces yo escribo, después lo llevo al taller, me opinan, algunas sugerencias las tomo, otras no, después le llevo de nuevo el capítulo. Entonces es un trabajo bien, digamos, engorroso, difícil, lento, pero la parte entretenida para mí es que yo en realidad siento que empiezo a escribir antes de escribir. Cuando empiezo en mi mente a inventar los diálogos que después voy a poner en la escritura. Esa parte como creativa es la que yo encuentro más entretenida. La otra es más difícil, digamos, requiere tiempo, requiere paciencia, saber escuchar a los otros, no ofenderse tanto cuando no encuentran que uno escribió mal, en fin. Todos podemos, Gabriel querido, Gabriel Duques, autor de esta novela que se llama El psicoanalista desnudo, todos podemos tener dudas, pero por ejemplo yo no puedo, por ejemplo, permitir que el chofer del bus donde vamos a viajar maneje, pero vaya un poquito distraído, porque ahí no vale nomás, no puede ir un poquito distraído, a pesar que todos nos podemos distraer. En el caso de un psicoanalista, ¿le afecta a uno como paciente que el psicoanalista sea una persona insegura, una persona llena de vulnerabilidad? Bueno, es una buena pregunta, pero los psicoanalistas también son inseguros y también tienen vulnerabilidades. De repente uno necesita creer que el psicoanalista sabe todo porque uno va a confiar en él. Exacto. Pero el paciente supone que el psicoanalista sabe. El psicoanalista no sabe algunas cosas, tiene sus técnicas, se ha hecho su propio análisis, conoce un poco el oficio, pero el psicoanalista no es alguien que le va a decir las cosas, sino más bien que lo va a acompañar en un trayecto de su vida, y van a ir los dos juntos mirando un poco el quehacer del paciente y reflexionando sobre eso. Entonces, no es alguien que a uno le va a dar un veredicto, por decir de alguna manera. Ahora, evidentemente creo que el doctor Lev tendría que hacerse un análisis, profundizar un poco en su análisis, porque yo creo básicamente que tiene un tema con los límites y que de alguna manera llega un poquito, como te decía, llega un poquito tarde. Bueno, ahí está la novela, si alguien quiere conocerla, el trabajo de un psicoanalista, de un psiquiatra. Esta novela es escrita por nuestro invitado en Escaparate, Gabriel Duques, que se llama El psicoanalista desnudo, y ha sido publicada por la editorial Forja. Gabriel, un tremendo abrazo para ti, felicitaciones. Muchas gracias, César. Un abrazo para ti también. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليت اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماء في النمو الشمال ديال الكرفان ولا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que desde los años 80 el ritmo del desempleo tecnológico ha superado al de la creación de nuevos puestos de trabajo? La actual inteligencia artificial está más orientada al reemplazo que a la complementariedad del trabajo humano. Se proyectan transiciones enormes. Entre un 30% y un 40% de las horas trabajadas podrían verse afectadas, lo que obligaría a millones de personas a cambiar de rol en la próxima década. Te invitamos a leer la cartilla Trabajo, Sindicatos e Inteligencia Artificial. ¿Quién controla la tecnología? La cual es una adaptación del estudio Riesgos y Potencialidades de la Inteligencia Artificial para el Mundo Sindical. Tiene la utilidad de poner en perspectiva, de forma rápida, amplia y concreta, algunas realidades, preocupaciones, respuestas y análisis en torno al uso de la inteligencia artificial en el trabajo para ayudar a los sindicatos a elaborar estrategias. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. La psicóloga Leticia García está en Escaparate. Será mucho, digo yo, que a partir de este 2026, que recién está comenzando, los seres humanos tengamos un poquito más de empatía, mayor contacto, mayor sensibilidad con lo que le ocurre a las otras y a los otros, y no vivamos en un mundo como encajonado donde lo único importante soy yo y lo más cercano mío y lo demás, que se la arreglen como puedan. Será mucho aspirar a eso. Uno ve tanta frialdad, que no me interesa esto, que nada que ver conmigo, que esta gente no la conozco, que para qué vamos a exportar conflictos, tanta cosa rara, un poquito más de humanidad. Será mucho, querida Leticia García, panelista de Escaparate, nuestra psicóloga. Hola, querido César, un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Mira, primero quiero contarte que me escribió gente esta semana solicitando el tema del buen trato, que es el programa que estamos desarrollando en el Parque de Estudio Reflexión El Remanso, donde mencionamos de que el trato en esta convulsión social que se está viviendo en nuestro país, en el mundo, que se traduce en nuestra experiencia cotidiana, es observar el maltrato que le damos a otros, pero también que nos damos a nosotros mismos. Y se dice que en una atmósfera general que es extraordinariamente cruel y que lo vemos todos los días en los medios de comunicación, tanto los que están en poder de quienes tienen el dinero, como también en los medios alternativos, observamos la crueldad.
La crueldad expresada por mandatarios en distintas partes del mundo, donde pareciera que ya no respetan ninguna regla de las acordadas posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde ciertos avances civilizatorios, como decíamos la semana pasada, parecieran estar retrocediendo, y donde dan ganas, al parecer, como de aislarse de aquello que ocurre y no preocuparme de lo que está pasando en cualquier otro punto del planeta, porque parece que estamos lejos, entonces no nos va a afectar, cuando en realidad es parte de nuestra vida cotidiana. Es parte en el lenguaje, es parte en las comunicaciones, es parte en las amenazas, es parte en la incertidumbre, y eso nos ocasiona gran tensión, y esa tensión produce temor, y el temor es el origen del sufrimiento humano. El temor también es el origen de la violencia que ejerzo sobre mí y sobre otros, cuando esos otros, al ser distintos a mí, considero que son mis enemigos. Entonces intento cortar, intento generar límites para establecer relaciones, incluso a personas queridas, las cancelamos porque tenemos una discusión y ya no existen más, las separo de mi espacio. En esa situación lo que va aumentando en términos personales es la soledad, es la desconfianza y el temor, y entonces se produce un círculo vicioso. Sin embargo, respecto de los grandes problemas que nos aquejan, las sociedades están tan desestructuradas, tan fragmentadas, nuestros medios sociales, incluso las organizaciones más cercanas, más activistas, tienen pequeños conflictos entre ellos y se subdividen. Eso es parte de un fin de época, ¿no? Una suerte de torre de Babel que se va generando no solamente a nivel mundial, sino que también en los ámbitos más cercanos, en nuestro país y dentro de nuestra propia experiencia. Y pareciera además que en esa sensación de soledad y en esa sensación de fragmentación, en esa experiencia de fragmentación en realidad, empiezo a sentir de que soy una hormiga pequeña que no puede hacer nada. Y la forma de liberarme de la responsabilidad, de la culpa incluso podríamos decir, respecto de no hacer nada, es decir que eso está a miles de kilómetros y entonces no nos afecta, que no tiene que ver con nosotros. E incluso puede ser como una noticia, como una novela. ¡Ay, qué pena lo que está ocurriendo allá! Pero en realidad yo no puedo hacer nada. Entonces me gustaría, César, leer un trocito de un capítulo que me gusta mucho, que se llama El paisaje humano, del libro Humanizar la Tierra de Silo, donde se transmite un poco lo opuesto a esto, donde decimos que todo lo que ocurra en el mundo, partiendo por mi medio inmediato, sí tiene que ver conmigo. Dice así, el paisaje humano. Si una estrella lejana está ligada a ti, ¿qué debo pensar de un paisaje viviente en el que los venados eluden los árboles añosos y los animales más salvajes lamen a sus crías suavemente? ¿Qué debo pensar del paisaje humano en el que, conviviendo la opulencia y la miseria, unos niños ríen y otros no encuentran fuerzas para expresar su llanto? Porque si dices, hemos llegado a otros planetas, debes declarar también, hemos masacrado y esclavizado a pueblos enteros. Hemos atestado las cárceles con gentes que pedían libertad. Hemos mentido desde el amanecer hasta la noche. Hemos falseado nuestro pensamiento, nuestro afecto y nuestra acción. Hemos atentado contra la vida a cada paso porque hemos creado sufrimiento. En este paisaje humano conozco mi camino. ¿Qué pasará si nos cruzamos en dirección opuesta? Yo renuncio a todo bando que proclame un ideal más alto que la vida y a toda causa que para imponerse genere sufrimiento. Y termina así el capítulo. Todo el mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también están en ti. Todo lo que cambie en ti cambiará tu orientación en el paisaje en que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás esto? Comenzarás por advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno. Así que ese es el mensaje que me gustaría dar. Nada de lo que ocurre en el mundo me es ajeno, ni lo positivo ni lo negativo. Y aquello que siento que me duele en lo personal, le duele a millones de seres humanos en lo general. No hay posibilidad de transformación de mi sensación de soledad, de temor a la muerte, si no hago un esfuerzo por transformarme a mí mismo y contribuir a transformar el mundo en el que vivo
en la dirección de superar el dolor y el sufrimiento. Y eso implica asumir esto como un desafío, como un propósito. Entonces me gustaría invitar a las personas que nos escuchan de que intenten montarse sobre este propósito, que le dé orientación a la propia vida, que sin duda nos va haciendo crecer en libertad, en felicidad, pero también en ese proceso de transformar el mundo en el que nos ha tocado vivir en una dirección mucho más positiva. Y aunque parezca que hoy día no tenemos el control de lo que está pasando en el mundo, sin duda no hay cambio posible si no nos empoderamos y creemos que no hay posibilidad de transformación si no me hago cargo de mi parte. Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores, César. Y si alguien me quiere escribir, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo muy afectuoso para todos. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Un poema bueno. Hace tiempo quiero escribir un poema bueno, así bueno, con palabras bonitas o con palabras difíciles o rebuscadas, pero no puedo, me cuesta. Miro la luna, el sol, los árboles, veo casas cayéndose para ocupar la miseria como inspiración, pero me cuesta. Fumo pitito, tomo piscola, lloro, miro edificios, o sea, la cordillera. Me aseguro que el lápiz tenga tinta, y ni na. Aún no puedo escribir ese poema bueno. En fin, quizá, cuando muera, veré si escribí o no escribí el poema bueno. El análisis de Álvaro Ramis en Escaparate. Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, está con nosotros, su comentario político habitual en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Fíjate que la revista La Raya, la pueden buscar en internet, le hacen una entrevista a la dramaturga, escritora, directora de teatro,
ha sacado un libro muy bueno, se llama Marciano, está éxito de venta aparente, o sea, y ella habla de todo, entre ellos de política, y por ahí señala: creo que la izquierda chilena ha perdido el diálogo con la ciudadanía, se ha alejado de las necesidades reales de la gente, está atomizada en competencia interna por quién es más de izquierda, se ha caído en buenismo ético y narcisismo del poder. Hay un vacío comunicacional enorme. Los logros no se conocen. Hemos perdido conexión con la gente. ¿Te hace sentido, Álvaro Ramis? Bienvenido a Escaparate. Mira, creo que este análisis es realmente muy desgarrador y muy sincero. Lo que describe muy bien lo que ha ocurrido. Deberíamos también pensar son las razones de ese, por decirlo así, desfase. En todo caso, creo que es un problema internacional. La clave de eso está en que mientras la izquierda en oposición logra expresar de buena manera la esencia de las demandas sociales y logra conducir aspectos de ellas. Pero eso es como que una vez que se adquiere el rol del Estado, ¿no?, de la autoridad del Estado, se diluye y por lo tanto empezamos a tener problemas para poder administrar esas diferencias. Uh-huh. Así que creo que es un punto donde yo creo que tengo acuerdo con lo que se dice, pero al mismo tiempo profundizaría en las razones. Y los logros, cuando Nona Fernández dice que los logros no se conocen, Álvaro. Bueno, yo creo que ese es el gran déficit de este gobierno, que no ha tenido una comunicación estratégica, ha tenido buenas vocerías, pero no ha tenido comunicación estratégica clara, y no ha sabido expresar esa mirada, no solo en los medios, sino en otras formas de comunicación que no se dan en los medios de comunicación están. Entonces uno podría pensar que con la tremenda votación que tuvo el presidente electo José Antonio Kast, la derecha sí supo expresar las necesidades de la gente. Mira, ellos tienen un dispositivo comunicacional majestuoso que llega a todos los niveles, y además dispositivos culturales que involucra también al mundo de la empresa, al mundo de las iglesias en su mayoría, de dispositivos que están ligados a la reproducción de elementos fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, no es extraño que logren ese efecto. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, lo que dice Nona Fernández en esta entrevista, que la izquierda ha perdido el diálogo con la ciudadanía, bueno, y la derecha yo creo que también. ¿Qué sector político, qué política hoy día tiene diálogo con la ciudadanía? Estoy pensando en Chile. Bueno, yo creo que la comunicación tiene varios niveles. Pero uno puede despreciar a la derecha por su capacidad de análisis más complejo, pero sin embargo es justamente esa capacidad de síntesis simplificadora la que le da potencia. Ellos encuadran en dos ideas todo lo que tienen que decir y no le consultan a la gente, le dicen su problema es seguridad, orden, y al mismo tiempo crecimiento económico. Y con esas dos variables administran todo. Y ahora, ¿qué significa para ti, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, realmente estar conectado como política con la gente? Yo creo que la conexión tiene que ver con ser bilateral, pero también con tener algo que decir. La gente no solamente se le debe escuchar, sino también proponer algo que sea relevante. Y eso tiene que ver con imaginación política, con captar la esencia de un programa innovador, distinto y que reconozca elementos fundamentales de este aspecto. Me acordé del tema de llegar a la gente, Álvaro, porque el otro día escuchaba al abogado Mauricio Daza, que hablaba de que en estos 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, 2 veces, según Mauricio Daza, se salvó de la quiebra al Mercurio. Y no está mal que haya financiamiento estatal, yo creo, para medios como La Tercera, el Mercurio, pero se descuidó absolutamente todos los demás medios, todos los otros medios alternativos, medios comunitarios. O sea, fue exactamente lo mismo que gobiernos anteriores de todo tipo. Y uno, en ese aspecto, creo que hubiese esperado más del gobierno del presidente Gabriel Boric. Exacto, yo comparto tu análisis, creo que es algo que sin duda el temor a enfrentarse a esos medios nos lleva finalmente a asumir una agenda ajena como propia y no ser capaz de instalar tu propio encuadre de todos los aspectos que están en el debate nacional.
Pero el mercurio es también para mí un fenómeno de corte cultural, porque por lo menos lo que yo me he dado cuenta, a la gente de izquierda, de derecha, político, apolítico, chicos, grandes, como tú quieras, a todos les gusta salir hasta el día de hoy en el mercurio, ser entrevistado, que te mencionen en el mercurio. Parece que hay un tema ahí que va más allá del billete y todo lo que significa el mercurio. Bueno, el veces el afán, digamos, de estar en la noticia, ¿no? Y eso finalmente, mientras no construyes un sistema alternativo, tienes que recurrir a ese sistema para poderte instalar en la discusión pública. No, pero hay medios alternativos hoy día, pero el mercurio, la gente quiere estar en el mercurio. Ese para mí es un fenómeno, eso es lo que yo te digo, Álvaro. Sí. Así Es como raro. ¿Qué señales sientes tú que ha dado el presidente electo José Antonio Kast en estos primeros días? Creo que es todavía muy lacónico. Yo creo que la idea principal es la del gobierno de emergencia, y sobre esa base creo que es muy preocupante porque instala un orden de excepción a la legalidad. Y eso creo que no se justifica en el actual contexto, y él debería ceñirse con estricto rigor, tal como lo ha hecho todos sus gobiernos predecesores, a la legalidad vigente. ¿Y en qué está la plata que se le iba a sacar al Estado? ¿Los 6.000 millones, algo por el estilo? ¿Ha habido novedades respecto a eso, Álvaro? Principalmente el respeto a los derechos humanos, tanto civiles, políticos, como sociales y culturales. Ya, ¿qué tiene que ver eso con que piensa recortar platas del Estado el presidente electo? Eso además es una medida ideológica que simplemente busca responder a su base electoral. Ya. ¿Y cómo ve el mes de marzo? ¿Tiene alguna imagen de lo que puede ocurrir en Chile a partir del 11 de marzo, ya con José Antonio Kast instalado en la moneda y viviendo también en la moneda, parece? Necesitamos advertirlo con más tiempo, porque yo creo que la señal clave será la conformación del gabinete respecto a las dos almas de la derecha que van a disputar brutalmente ese espacio. Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con su comentario político. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti. Hagamos el amor, amor, al amanecer, como el Padre Sol brillándonos una vez y otra vez y otra más. No iremos a dormir, amor, somos dos y hacemos Dios. Te daré poemas de oro y luz, violencia de mar, mi sabor y mi olor. Toda mi humanidad. Quiero una vez, otra vez
Gracias, querida Camila González, por la sincronización técnica puesta en el aire de Escaparate. Gracias también a Chile y el mundo por habernos sintonizado en la plataforma Spotify. También a quienes han estado en el 102.5, en radio.chile.cl o nos han vuelto a escuchar en la página de la radio. Volvemos el próximo domingo, ya en enero caluroso 2026. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.